Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Sean bienvenidos una vez más a nuestra administración, evaluación y planificación del Ministerio de los Grupos Familiares de Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa. Nos sentimos agradecidos con nuestro Dios porque nos permite una enseñanza más, un estudio más de la Palabra de Dios, el cual vamos a meditar en esta hermosa noche sobre uno de los temas más importantes y vitales para nuestra sociedad. Quiérase o no, en medio de los problemas, las circunstancias y las adversidades que en nuestras ciudades están aconteciendo en estos días, en donde muchos hogares son desintegrados, en donde muchas familias han sido heridas, en donde a través de la historia de este país es vital este estudio y esta enseñanza. Queremos hablar sobre el tema, la importancia de la familia. Estaremos tomando como base lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la familia, en el libro de Salmos, capítulo 127 y su versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Queremos aplicar esta hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Hacedor y Salvador, en donde establece la verdadera importancia sobre la familia. Y queremos basarnos sobre el siguiente objetivo: comprender que la familia es fundamental para todo ser humano, y sobre todo para la sociedad. Por lo tanto, se requiere valorar a la familia, y por sobre todas las cosas, y por sobre todas las circunstancias, aprender a luchar por la familia. En la historia de los Estados Unidos, se marcaron dos familias: el legado de Jonathan Edwards y el legado de Max Hughes. Iniciemos hablando acerca de la vida de Max Hughes. Vivió en el estado de New York, no creía en los valores cristianos y se casó con una mujer de igual mentalidad. Es decir, la pareja no tenía ningún concepto, no establecía verdaderamente los valores cristianos. De ese matrimonio, de esa pareja, salieron 1026 descendientes, que fueron sometidos a un estudio, según nos relata lo que es la historia de los Estados Unidos, sobre todo en New York. El resultado de esos 1026 descendientes fue el siguiente: 300 murieron prematuramente, 100 fueron enviados a la penitenciaría para servir condenas de promedio de 13 años cada uno de ellos. 190 se conocieron por practicar la prostitución, 100 se volvieron alcohólicos. De todo esto, se hace un cálculo actualizado de muchos gastos. Esa familia le costó al estado de New York más de 6 millones de dólares. No hay registrado nada que indique que hicieron algo bueno o algún aporte que haya beneficiado a la sociedad. Estos eran los descendientes de Mike Hughes y su esposa, quienes no creían en los valores cristianos. Pero veamos también el ejemplo de Jonathan Edwards, quien vivió en el mismo estado de New York. Creía en una formación cristiana y se casó con una mujer de igual mentalidad. De esa unión surgieron 729 descendientes. 300 de ellos eran predicadores del Evangelio de Jesucristo. 65 de ellos eran profesores universitarios. Existieron 13 presidentes de universidades de esa familia, 60 autores de libros reconocidos. Hubieron 3 congresistas del país de Estados Unidos. Por si fuera poco, un vicepresidente de los Estados Unidos. Es imposible desestimar la contribución que esta familia hizo al estado de New York y por sobre todo al país en general. La familia Edwards es un ejemplo brillante del principio bíblico descrito en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su niñez, para que cuando fuere viejo no se aparte de él, de ese camino que es el camino de Dios. Considerando los ejemplos de esta familia de Estados Unidos, nos podemos hacer las siguientes preguntas. En primer lugar,
¿qué impacto tiene la familia y el hogar donde crecemos? ¿Qué resultado se puede tener dependiendo de la influencia o legado de tus progenitores? Nuestro país está viviendo una realidad de ella. Por lo que está aconteciendo en la sociedad, le podemos echar la culpa a los maestros, le podemos echar la culpa al Estado, inclusive mismo le podemos echar la culpa a la iglesia, porque no predica, porque no testifica, porque no da buenos ejemplos de lo que es verdaderamente una familia cristiana. Mas sin embargo, veamos qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este hermoso tema, la importancia de la familia. En primer lugar, quisiéramos denotar que la creación de la familia y su importancia es vital, por lo siguiente, porque la familia prepara a la persona para poder alcanzar su destino o propósito divino, o lo mutila o inhibe para alcanzarlos. Esto quiere decir que nosotros debemos darle el verdadero valor a la familia, porque es ahí donde nosotros podemos marcar la diferencia en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, para poder fundamentarles verdaderamente el camino de Dios y que en un futuro ellos puedan llegar a ser hombres y mujeres de bien. Es de esta manera en donde podemos nosotros garantizar que el propósito divino se puede cumplir en nuestras familias. O en su defecto, nosotros podemos ser de este tipo de familias que hoy en día se están lamentando, donde hay muchos hijos que se han lanzado a las maras, a las drogas, a la prostitución, al robo, al homicidio, en fin, tantas obras de maldades, las cuales son denotadas especialmente en estos días y sobre todo en nuestras ciudades. Pero es por ello que la Biblia le da una gran importancia a la familia. También podemos ver que cuando una sociedad tiene en poco a la familia, sufre una pérdida irreparable. Si se desconoce a la familia por un periodo suficiente largo, pasa al olvido, como ha sucedido con muchas civilizaciones en el pasado. No está de más decirlo esto, pero es una gran realidad. La importancia de la familia debe de ser considerada por las autoridades de los países. Deben de ser consideradas por todas aquellas instituciones las cuales pueden tratar de la mejor manera posible de orientar y fundamentar valores cristianos en la niñez y la juventud de nuestro país. En segundo lugar, veamos cómo Dios creó tres instituciones fundamentales para el orden de la sociedad. Es decir, que Dios, en su gran amor, nos identifica estas tres instituciones. Veámoslas una por una. En primer lugar, la familia. A la luz de la palabra de Dios, la familia es importante. Y por eso fue instituida de parte de Dios para que pudiera existir una sociedad que pudiera vivir de la mejor manera posible, agradando a Dios y también sirviendo y amando a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 y sus versículos 18 al 25? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La familia y el hogar deben constituir el lugar primario de convivencia, de educación, de sociabilidad, el refugio, el ejemplo, la formación de valores para luego integrarse a la sociedad con el fin de servir a Dios y nuestros semejantes. Esta es la importancia que la familia, a la luz de la Biblia, debemos de considerar. No olvidemos que existen dos mandamientos básicos para la felicidad familiar y social. El primero, amar a Dios y al prójimo, según nos lo establece la Biblia. En Mateo capítulo 22 y su versículo 37 al 39 nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En segundo lugar, esta es la institución que Dios fundamentó para que la sociedad pudiera verdaderamente crecer y desarrollarse como una sociedad que agrade a Dios, el gobierno. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al gobierno? Tenemos las citas bíblicas en Génesis capítulo 9, versículo 4 al 7, su versículo 10 y 5 de Génesis, y Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8. El gobierno humano fue instituido por Dios, con el propósito de proteger a los humanos dentro de la sociedad, de las personas que escogen el camino de rebelión contra Dios, su palabra y sus semejantes. La Biblia dice así, Génesis capítulo 9, versículo 4 al 7. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis capítulo 10, versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Asimismo, el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8, nos enseña en cuanto al gobierno que ha sido instituido de parte de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué importante es denotar que las instituciones que estamos viendo, que han sido fundamentadas de parte de Dios, cada una de ellas tiene un papel muy protagónico para que verdaderamente la sociedad pueda tener y pueda reconocerse como sí misma
a través de las familias que habitamos este planeta Tierra. Y la tercera institución fundamentada por Dios es la Iglesia. Y vamos a basarnos en el libro de Mateo capítulo 16, su versículo 16 al 19, que nos dice de la siguiente manera. Pero antes de ello veamos lo siguiente. El propósito primordial de Dios fue establecer la Iglesia, con el fin de enseñar el Evangelio, el cual contiene el plan de salvación de Dios, sus leyes, sus valores, que traerán como finalidad vivir en paz, honrando a Dios y beneficiándonos los unos a los otros. Cuán importante es la familia, cuán importante es el gobierno, pero también cuán importante es la Iglesia, para que verdaderamente pueda ser testiga fiel, para que verdaderamente pueda fundamentar un testimonio que pueda prevalecer a través de los tiempos, si es que nuestro Señor no ha venido todavía. La Biblia dice así en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El ejemplo de esto lo vemos en la experiencia de los primeros cristianos. Según la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y su capítulo 4, versículo 32 al 35, en donde quiera que la Iglesia haya cumplido su misión con eficacia, ha fortalecido tanto a las demás familias de su medio, que a su vez han servido como elementos de estabilización para la sociedad. Cuán importante es en realidad la Iglesia. Denotémoslo a través de estos versículos bíblicos. Hechos capítulo 2, versículo 42. La Iglesia primitiva. Y ellos convivían y vivían de la siguiente manera, como una iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que quiere Dios, que la iglesia haga posible en estos días: vivir en paz, en justicia y en integridad. Es verdaderamente tras lo que ustedes y yo, amados hermanos, líderes, asistentes a un grupo familiar, amigos que nos visitan, la Biblia nos enseña de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que tenemos que en realidad hacer en estos días. Para concluir este estudio bíblico, queremos denotar lo siguiente: cuán importante es la familia,
Cuán importante es que todos podamos entender que podemos ser familias que marquen la diferencia para este país, que podemos ser familias que verdaderamente podamos valorar lo que es la integración en nuestros hogares de papá, de mamá y de los hijos, y por sobre todo fundamentar en ellos los principios y valores cristianos para que puedan llegar a ser hombres y mujeres de bien. De esta manera, estimado amigo, te estamos haciendo a ti la invitación, a la luz de la palabra, para que puedas compartir con nosotros la verdadera importancia de la familia, para que puedas ver a la luz de la palabra que Dios quiere una bendición también para ti y para tu familia. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te motivamos en esta noche para que puedas formar parte verdaderamente de la familia que Dios quiere para ti. En conclusión, después de Dios mismo, nada es tan importante en nuestras vidas como nuestra familia. ¿Qué atención e importancia le estamos dando? ¿Verdaderamente estamos fundamentando los valores cristianos? ¿Verdaderamente estamos trabajando para que nuestras familias puedan ser en un futuro familias que puedan garantizar que verdaderamente este país, estas ciudades puedan ser marcadas en diferencia porque son familias de bien y no porque son familias de mal? Hoy, estimado padre, hoy, estimada madre, hoy, estimado amigo, es la oportunidad para que tú tomes tu decisión y puedas venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y puedas integrarte a poder reconocer este hermoso estudio bíblico bajo este tema: la importancia de la familia. Que Dios bendiga su palabra en la boca de cada uno de los líderes que estamos presentes, que estamos predicando y enseñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que las personas que van a escuchar puedan verdaderamente comprender que la familia es importante para Dios, y asimismo la familia debe ser importante para cada uno de los integrantes del hogar, y de esa misma manera la familia también es importante para las autoridades y la iglesia en general. Dios le bendiga.